que los perros del Maño, ¿no? Algunas personas de Cuenca pueden en la OPS, ¿no? Es igual, ¿no? Le dicen agua de cal, jugo de coco, ¿sí? De la guarda, por ejemplo, le dicen al preservativo. Año uno a una persona que es pasado y jalarse el año, obviamente, con el y abajo y adentro es una especie de, no sé, de un rito, ¿no es cierto?, que hace cuando está sirviendo arriba, abajo, al centro y adentro para brindar un trago. Irse arriba se refiere a irse a un prostíbulo, acá un prostíbulo está ubicado en la parte, digamos, alta de la ciudad, si cabe decirlo así. Entonces, claro, hay una transposición de significado por el lugar. Avispa, un ladrón, cintura de avispa, una cintura pequeña y culito de avispa. Cutul igualmente, ¿no es cierto? Referido a una persona pequeña, a una botella pequeña por transferencia de significado y a una mujer con nalgas pequeñas. Trago referido a una botella, ¿no es cierto? A una copa de licor. Ser buen trago quiere ser una persona resistente, ¿no? Como uno era antes, ahora ya no se trata de eso. Pagar el trago o embriagarse. Es interesante, ¿no? Porque pasó alguna cosa en nuestro contexto, cuando alguien se molestó porque le dijo vecina. Proviene de vecino, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con la relación indígena, sino más bien con un hecho de confianza de alguna persona más, digamos, cercana. Sí, tú con una persona de gran musculatura, falo, cigarrillo de marihuana, tuco parlantes, mujeres de las pronunciadas, y caretuco que inteligente de Correa lo impuso en nuestro país para hablar en el futuro del mismo. Resultados, ¿no? Como les decía al inicio, hay una activación sin duda de la memoria, los lugares, las casas, los personajes, a través de series de televisión, la presencia de culturas, de alimentos, de la galantería, que configuran una identidad, por supuesto. Hay una tensión permanente de una cultura que mira esta generación como con poca importancia y con una suerte de gasto público. La jerga sin duda constituye un vehículo de comunicación generacional. Eh, Hay muchos préstamos, están ahí presentes, hay pequeños hitos, tanto como lo crean. Las drogas constituyen las formas cotidianas en nuestro medio, el cuerpo y las historias se construyen un espacio de control por parte de los jóvenes, una comportamiento tradicional y premoderna, ¿no?, que viene de una cuenca, ¿no? Pero también hay una suerte de escape, yo creo que me parece desenfrenado. Antes les ocultaban mucho, ahora en cambio quieren liberarse de todo. Sin embargo, hay un cambio de mentalidad. También en Facebook nosotros con una página en la cual ya les materiales y como estamos poniendo, les invitamos a participar. En Instagram también están presentes. Les agradezco muchísimo su atención y nuevamente agradezco a Elsa por su generosa invitación para colaborar y para exponer este dato. Gracias, estimado Manuel. Es interesante conocer cómo desde la Universidad de Cuenca se ha venido generando una línea de investigación desde la sociolingüística para abordar el tema de la jerga juvenil, tanto por su innovación, por la expresión de su propia cultura, por su dinámica, como por su rechazo al mundo adulto, ¿no? Y cómo también a través de estos estudios se comprende que la comunicación actual requiere de un lenguaje práctico para educar a los jóvenes. Nuestro cuarto ponente es el magíster Eric González. Es profesor en la Universidad de Guadalajara, en México, licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestro en Arqueología por el Colegio de Michoacán, beneficiario de la beca PIMA Humboldt Historia, con estancia académica en Colombia durante el año 2010, socio fundador y presidente de la Asociación Jalisco, Estudios Históricos y Patrimonio Cultural desde el año 2012, agrupación dedicada a la difusión, estudio y divulgación del patrimonio histórico y cultural de Jalisco y del occidente de México. Miembro del Consejo Consultivo de San Pedro Cholula, Puebla, organismo encargado de la protección del patrimonio arqueológico de la comunidad, director de la revista Calicanto, publicación beneficiada por el programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico,
llevado a cabo por el CONACULTA, Secretaría de Cultura de Jalisco, asesor científico de la muestra Tradiciones al Cuadrado, Transformaciones Culturales después de los Huachimontones, asesor científico en el montaje de las salas prehispánicas del Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y la Minería de Magdalena, Jalisco, y del Museo Interpretativo del Paisaje Agavero del Arenal. Coordinador general de la elaboración del nuevo mobiliario lúdico para niños en el Museo Arqueológico de San Agustín, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Ha sido director y codirector de varios proyectos de investigación y es autor de 2 libros y más de 30 artículos de divulgación e investigación científica, así como periodísticos. Su ponencia se titula Divulgando en Comunidad, experiencias educativas desde la arqueología en Jalisco, México. Bienvenido, estimado Eric. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. La pantalla no sé si ya se ve. Falta colocarlo en modo presentación. Ah, ok. Entonces, ok. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien. Entonces, para no perder tiempo, bueno, iniciamos propiamente. Gracias a todos por la invitación y poder intercambiar experiencias educativas desde varios países de Latinoamérica. Precisamente lo que les voy a platicar es una experiencia muy local en el sentido que es en el estado de Jalisco, pero que lleva ya varios años andando con varios proyectos. Entonces, bueno, como antecedente, la asociación civil a la que pertenezco, bueno, soy docente en la Universidad de Guadalajara, pero también a la par colaboro con esta asociación civil que se denomina Jalisco o Xalisco en náhuatl clásico, Estudios Históricos Patrimonio Cultural AC, conocida mejor como Jalisco AC. Hemos trabajado desde el 2011, cuando se conforma como una agrupación, un colectivo de estudiantes de historia. Posteriormente se conformó como un círculo de estudios y al final, en 2012, se constituyó como asociación civil. Entonces, este es el antecedente, el soporte colectivo de los trabajos que voy a platicar un poco, o sea, el trabajo de todos los compañeros. Bueno, la misión de la asociación civil es enfocada al estudio y difusión del patrimonio histórico y cultural de Jalisco y el occidente en general. Entonces, este patrimonio entendido como desde el patrimonio arqueológico hasta el patrimonio, digamos, artístico e histórico, perdón. Estamos hablando de un periodo temporal bastante amplio, aunque una de las partes, digamos, fuertes de los trabajos que se han hecho se centran específicamente en la arqueología, que es donde hemos tenido varias experiencias interesantes, y justo sobre lo que hablaré hoy, las experiencias educativas que hemos tenido en el área de arqueología. Entonces, bueno, aquí algo a tener en cuenta, obviamente, es la necesidad de la divulgación científica. Es una necesidad social para construir sociedades democráticas, como ya lo planteó el gran divulgador de ciencia, Carl Sagan. Entonces, es un valor que no todas las personas comparten. Inclusive, lamentablemente, en la academia a veces hay resistencia al tema de la divulgación o a que el científico haga la divulgación. A veces se quiere delegar, pero también puede involucrarse el investigador en esta área. Entonces, bueno, parte de los proyectos que hemos hecho van desde la vigilancia en tema de conservación y la asesoría técnica. Uno de los casos es el caso de Cholula, que es conocido por su gran pirámide en el estado de Puebla, en el que nos invitaron como observadores y asesores en la parte arqueológica, porque había alguna controversia sobre la construcción de un área como una especie de parque cultural a los pies de la pirámide y la conservación de los restos arqueológicos, y había una injerencia muy fuerte del gobierno del estado. Al final se minimizó la acción de impacto, aunque sí hubo algún impacto en la zona arqueológica, pero al final se trató de evitar lo más posible y, bueno, nosotros participamos como observadores en algunas sesiones. También en el tema de la vigilancia, bueno, hemos estado al pendiente de temas de, por ejemplo, la línea 3 del tren ligero de Guadalajara, en la que se nos ha invitado a colaborar en publicaciones como la Gaceta de la UDG. También ya directamente en campo, el trabajo que hemos hecho en campo, en específico en zona metropolitana de Guadalajara,
con la vigilancia de sitios como Los Padres, El Grillo, etcétera, que son sitios ya muy amenazados por la mancha urbana y que tienen una presión inmobiliaria y habitacional muy fuerte. Y bueno, ¿cómo se ha trabajado? Mediante divulgación a pie de calle, o sea, entrega de folletos, inclusive en tianguis, mercados, presentaciones en escuelas. Por ejemplo, aquí en imagen se ve cómo se elaboró una maqueta y la maqueta muestra cómo era el sitio arqueológico de manera tentativa para darle a la gente una idea más clara del patrimonio que tienen ahí, ¿no? Ese tipo de acciones colectivas. Bueno, aquí el mejor ejemplo pues, es una foto de la maqueta y la llevábamos prácticamente en el mercado al aire libre o tianguis, ¿no? Para que la gente se diera una idea de lo que estaba a un lado, porque muchas veces es un tema de falta de divulgación y de ahí la importancia de este tipo de acciones, que aunque parecen pequeñas, siempre tienen un buen recibimiento. Otro caso, bueno, este es bastante reciente, El Grillo ha sido intermitente, es un sitio que tiene una presión muy fuerte inmobiliaria porque está justo junto al anillo periférico de la ciudad, que es una de las principales vialidades, y con la construcción de infraestructura de movilidad masiva que se está haciendo ahorita, que es una línea de BRT, se está poniendo más en riesgo el sitio. Entonces es un sitio que está muy amenazado y en el que los vecinos nos han pedido asesoría técnica y participación especial en asesoría en reuniones con la SIOP, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Entonces es un caso de vigilancia, denuncias en el tema, digamos, de seguimiento también, el caso del proyecto Yolcan, en Tonalá, que no se concretó, afortunadamente, principalmente por la oposición de los vecinos. También en el tema de San Miguel el Alto, también se le dio cobertura a un municipio de los Altos de Jalisco, a algunas acciones que estaban demeritando su patrimonio. Asesoría en el tema histórico de algunas intervenciones de fincas, por ejemplo, el caso de la Casa de las Indias o el Colegio de Indias de Cuexcomatitlán, en la zona de Tlajomulco de Zúñiga. Bueno, propiamente ya más directo a lo educativo, algunas intervenciones museográficas en las que se nos ha pedido apoyar desde la generación de contenidos hasta la creación de mobiliarios. Por ejemplo, es la ya citada Tradiciones al Cuadrado, que se montó en el Museo de Sitio o Centro Interpretativo del Sitio Arqueológico Los Huachimontones en el año 2015. En 2016, en el Museo Interpretativo del Paisaje Agavero de Magdalena, en el 2017 en el Museo Interpretativo del Paisaje Agavero de Arenal y en el 2019 en el Museo Arqueológico San Agustín. Bueno, en el caso de Huachimontones, una muestra muy general en la que se aportaron información y elaboración de cedularios, como los que están en la imagen. En el caso de Magdalena fue clasificación de algunas piezas y asesoría en el tema legal. En el caso de Arenal se trató propiamente ya de asesoría científica en la elaboración de algunas de las maquetas que hoy se exhiben ahí sobre los sitios arqueológicos de la región. Y la intervención más fuerte museográfica que hemos realizado y más enfocada a lo educativo ha sido el caso de San Agustín. El Museo Arqueológico San Agustín, que se encuentra en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en área metropolitana de Guadalajara, una de las áreas de mayor crecimiento. Bueno, es un museo que se conformó en 2009 con piezas de una colección particular de un profesor de la comunidad y nos encontramos ante el hecho de pues, varios problemas en el contenido museográfico, pero el principal era este vacío en el tema de qué hacer los niños o los visitantes, digamos, de educación básica en el lugar, ¿no? Entonces nos propusimos crear algunos muebles que pudieran interactuar los niños, porque con las piezas arqueológicas, pues es difícil que las puedan tocar y ver, ¿no? En este caso, para facilitar la interacción, se elaboraron algunos muebles como un memorama, como el que se ve en la imagen, una especie de memorama, un mueble en el que se pueden mover las piezas icónicas del museo, líneas de tiempo como la que se ve en la imagen, y una maqueta a escala, a la mitad del tamaño real del mayor petroglifo de la zona, para que los chicos se dieran una idea de este patrimonio y pudieran interactuar con él. Entonces aquí es parte del proceso de la elaboración de esta maqueta que se hizo mediante una técnica que mucha gente confundió con fibra de vidrio, pero es papel, es una técnica que nos asesoró el artista plástico Alberto Sepúlveda. Y bueno, en la entrega de mobiliario se dio el 27 de marzo de 2019 y
lo interesante fue que se pudo hacer ya un primer experimento del recibimiento de los niños. Al principio pues tenía como ese miedo, ¿no? De esto lo puedo tocar o no lo puedo tocar, ¿no? Entonces fue invitarlos a que tocaran la maqueta, porque están acostumbrados a ir a un museo y que no pueden tocar las cosas. Y ahí es una de las imágenes que más me gusta, por esta interacción que se pudo dar entre los niños. Los invitábamos a que dibujaran los petroglifos sobre la piedra, para eso la diseñamos, y fue una experiencia interesante. También en temas de divulgación, difusión y educación hemos hecho algunos cursos desde especializados hasta cursos abiertos al público, ¿no? Entonces, en educación, desde la perspectiva educativa, nosotros hemos trabajado bajo dos líneas digamos, conceptos teóricos en general. Uno es la interpretación temática, que ya se ha aplicado aquí en el occidente, en específico en el Museo del Sitio de los Huachimontones, y que permite una mayor interacción y acercamiento de un mensaje claro al espectador, ¿no? O al visitante. Y también, obviamente, como la experiencia docente de la mayoría de los miembros de la asociación, nos centramos desde un enfoque constructivista en el que se procura pues que el alumno construya, o el visitante en este caso, no siempre son alumnos, construya su conocimiento a partir de la experiencia propia. Entonces, bueno, la interpretación temática, que ya algunos conocerán, propiamente es una herramienta teórico-metodológica que promueve el uso de estrategias de comunicación para que el visitante no especializado pueda entender contenidos derivados de una investigación científica. O sea, en pocas palabras, es dar un mensaje claro, sin tecnicismos, al visitante, para que el visitante tenga una experiencia más agradable y por lo tanto también más educativa, en el sentido que sea agradable y que sea emotiva, también le es más educativa, se quedan con el mensaje. También, bueno, algunas actividades educativas que se han hecho, talleres de fotogrametría aplicada al patrimonio edificado, como en 2015, que se hizo en la Universidad de Especialidades, aquí en Guadalajara. También de algunos de los cursos de arqueología que se han dado abiertos al público en general, que se han realizado en varias sedes, desde el Museo de la ciudad de Guadalajara hasta centros culturales del centro histórico. Y bueno, este tipo de eventos lo que nos ha facilitado es acercar a gente interesada, no profesional a veces, inclusive hemos tenido jubilados, estudiantes de bachillerato y todo, que tienen como esa duda, ese hueco que siempre está en los libros de texto sobre la historia, la parte prehispánica de la región, pues se acercan con nosotros, inclusive también estudiantes de licenciatura, ¿no? Entonces ha sido parte de los procesos que se han realizado y, bueno, en el área ya propiamente trabajo con niños, hemos tenido buenas experiencias, en especial en los talleres de verano que se realizan desde hace 2 años. Este año pues tuvo que posponer por la pandemia, pero por ejemplo en 2019 en el Centro Cultural Casa Fluya se realizó un taller de arqueología y paleontología para niños. Entonces en la imagen podemos ver cómo los niños estaban elaborando algunas herramientas prehispánicas, desde un penacho hasta un acuahuitl o macana prehispánica, y cómo los alentamos también pues a que los utilizaran para que se quedaran con una idea más clara del uso de estas herramientas y, bueno, técnicas clásicas como el dibujo, ¿no? Y también en este sentido, 2019, en la preparatoria número 18, en el oriente de la ciudad de Guadalajara, se realizó una convivencia entre el artesano Don Heleno del municipio de Tala, que es artesano de la obsidiana, y los estudiantes de la prepa. En este caso fue una experiencia muy interesante porque la mayoría de los chicos sabían muy poco sobre esta piedra volcánica, sobre la obsidiana, y pues obviamente también se explicó para qué tipos de utensilios se elaboraban, desde armas hasta utensilios de la vida cotidiana, y en este caso, el tema de las armas, obviamente por ser adolescentes, a algunos les atrapó bastante, como el caso del chico que hasta posó en la foto, ¿no? Entonces, fue también una experiencia interesante intercambiarlo desde ese punto de vista. En Tlajomulco se han realizado varios cursos de verano en el año 2018 y 19, y en específico en el del 2018 participaron 16 niños en 2 grupos, edades de 5 a 14 años. La sede fue el Museo Arqueológico San Agustín. Las actividades fueron 2 semanas, actividades diarias 2 semanas.
se terminó el curso precisamente con una visita de campo a uno de los petroglifos, que es el más importante zona metropolitana, que está cerca del poblado. Contó con el apoyo de 4 maestros externos de arqueología, un servidor, en el área de educación, la maestra Maribel Osorio, de danza, la maestra Cintia, y algunos de artes que fueron externos y más esporádicos. Entonces, parte de lo que se realizó en 2019, podemos ver algunas de las imágenes del taller y la parte de danza, que es bastante interesante cómo la reciben los niños, elaboración de joyería prehispánica, réplicas obviamente, aquí en este caso imitando joyería de jade o jadeíta, elaboración de penachos, elaboración de piezas de barro, que es, vamos, muy frecuente en talleres de este tipo, pero que a los chicos les gusta bastante, se les facilita mucho para trabajar. También actividades de papiroflexia u origami, en este caso piezas prehispánicas, pintura sobre motivos rupestres y sobre vida cotidiana de la vida prehispánica. Entonces, propiamente, más o menos es, digamos, una visión general de lo que se ha hecho en educación. Y ya en específico, desde el 2018 se lleva a cabo en el pueblo de Cajititlán, en Tlajomulco de Zúñiga, un proyecto de investigación arqueológico aprobado por el Consejo Nacional de Arqueología del INAH, y en él se han realizado algunos pozos de excavación, como el que se ve en imagen, levantamiento fotogramétrico, levantamiento topográfico parcial y prospección geofísica. En el sitio arqueológico que se encuentra en el pueblo, que se trata de un patio hundido monumental, se han realizado estas actividades de registro. Pero pues al realizarse las actividades de registro, pues entra también el tema del contacto con la comunidad directo, ¿no? El tema que durante un mes o varios meses vivan algunas personas foráneas en la comunidad, están interactuando y hay siempre pues una serie de inquietudes locales, desde a qué vinieron, qué están haciendo, para qué, se va a abrir al público o no, o sea, desde aclarar eso de que es un tema de investigación solamente, hasta el tema de lo que se está haciendo propiamente en la excavación. Entonces se invitó a algunos de los habitantes, se estuvo haciendo talleres, pláticas de concientización con los chicos para tratar de involucrar más a la comunidad en esta parte del proyecto, para facilitar también la interacción entre nosotros y la comunidad. En este caso se realizaron algunos talleres, por ejemplo, la práctica de juego de pelota en el sitio arqueológico. El sitio arqueológico no es un juego de pelota propiamente, pero la relevancia prehispánica del lugar pues fue significativa, ¿no? Entonces se realizó en 2019 un taller de verano en el que se hicieron algunas prácticas de juego de pelota, reglas básicas. La mayoría de los niños pues solamente ubicaban el fútbol como deporte o algunos deportes ya populares, básquetbol y demás, pero siempre tenían como esa duda de las diferencias con el fútbol y el juego de pelota. Entonces fue aclarar el contexto, algunas de las reglas básicas y ponerlos a jugar, ¿no? Entonces la mayoría pues se les dificultó el no poder usar los pies, etcétera, el tema del movimiento en cadera. También se explicó, bueno, desde los procesos de formación de la obsidiana, el uso de armas, el uso de utensilios y demás. Entonces, en este taller nos llevamos prestada la pieza de San Agustín para que los niños también conocieran cómo son los petrograbados y pudieran interactuar también con la maqueta y dibujar los motivos, ¿no? Entonces aquí en la imagen se aprecia cómo los chicos estaban interactuando. También se registró a la par. ¿Perdón? Que te interrumpa, Eric. Te faltan 5 minutos. Ah, ok. Muy bien. Muchas gracias. Sí, entonces a la par del proyecto también se está llevando de la mano del maestro Adrián Acosta Castro del Centro INAH Jalisco el registro de la etnografía o etnográfico de la comunidad. O sea, a la par del trabajo arqueológico se ha llevado a cabo desde la realización de videoclips, entrevistas, hablar con los propietarios del sitio arqueológico, bueno, de los terrenos donde está el sitio arqueológico más bien, para ser precisos,
y también el tema de la comunidad, ¿no? Entonces, en la elaboración de esta etnografía visual ha estado presente el maestro Adrián Acosta y nos ha ido apoyando y pues nos ha puesto también a trabajar, ¿no? Ayudarle en este tema de la elaboración de estos materiales. Y uno de los eventos importantes o de los más importantes tradiciones antropológicamente estudiables del pueblo es la fiesta de los Reyes de Cajitlán, que es la segunda festividad religiosa más grande del estado de Jalisco en cantidad de afluencia. Se estima en más de 1 millón los visitantes al pueblo durante la semana de la festividad. Hablamos de una comunidad de 7,000 habitantes que en una semana recibe 1 millón de visitantes. Entonces, por poner una escala, ¿no? Entonces, parte de eso fue grabar las fiestas, la devoción a los Reyes Magos, que es muy particular de este pueblo Cajitlán. Cosa curiosa que en otras partes del país sí es más fuerte, pero aquí en Jalisco los Reyes Magos no tienen tanto culto, solo en Cajitlán. Entonces, parte de esas actividades, bueno, también fue la divulgación pues de algunos de los resultados del proyecto que son aún muy preliminares. De hecho, estamos en la elaboración de informes para el Consejo de Arqueología y algunos de los lugares que hemos elegido pues son emblemáticos, ¿no? Desde apoyarse en el curato para poder utilizar las capillas de la comunidad ante la falta de infraestructura cultural, hasta la plaza, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, una de las pláticas fue en la plaza, en el, que nos invitó el grupo Cajitl, en la plaza principal, otro fue en una de las capillas del pueblo, y básicamente de la presentación sería todo, y para concluir, aprovechando también que queda poco tiempo, me gustaría pues resaltar este tema, ¿no? Que siempre pues es un proceso largo y difícil la interacción con las comunidades, pero es un proceso que se tiene que hacer. O sea, es indispensable para el éxito a largo plazo, pues de cualquier proyecto, ¿no? Quizás es un lugar común decirlo, pero el problema y quizás lo más difícil no es interactuar con la gente, que a veces es lo que muchos colegas piensan, sino más bien es el tema de tratar de estar uno innovando, buscando estrategias de comunicación y de educación que nos ayuden a entenderlo mejor, ¿no? O ver qué funciona y también empezar a descartar, ¿no? Por prueba y error, esta actividad funcionó, esta no funcionó. Entonces, estos enfoques, la interpretación temática y el constructivista, que es general ya en el sistema educativo mexicano, nos pueden apoyar en esa área y para poder desarrollar estas estrategias educativas para que la arqueología no sea siempre la imagen de Indiana Jones, ¿no? Que es la que es clásica de la cultura popular, ¿no? También que sea claro que es ciencia y cómo se produce ese conocimiento científico. Por su atención, muchas gracias. Gracias, estimado Eric. No cabe duda que los proyectos arqueológicos deben vincular a las comunidades, y esto se ha visto en tu presentación sobre Jalisco, donde a través de la divulgación lúdica y didáctica en lugares de interacción social, como los tianguis o mercados, de talleres en unidades educativas sobre paleontología y arqueología, recreando herramientas y juegos prehispánicos, de recorridos histórico-turísticos y de propuestas museográficas donde el visitante puede palpar los objetos, se busca acercar a las personas a la riqueza prehispánica. Bueno, finalmente tenemos la intervención de la ingeniera Enid Mora. Ella es ingeniera en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras por la Universidad Uniandes de Riobamba y tecnóloga en idioma inglés por el Instituto de Lenguas Extranjeras de la Universidad San Francisco de Quito. Desde el año 2009 es promotora turística del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Tambo, encargándose de impulsar procesos de participación ciudadana tendientes al fomento, promoción y sostenibilidad de la actividad turística y cultural.